Muy buenas tardes. Estamos en la última semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Los saludo con mucho gusto a todos para comenzar con esta última semana y eh, la información que se derive al respecto. Saludo a todos los que están llegando eh, y también me gustaría que ustedes revisaran conmigo los contenidos generales. Eh, Permítame un segundo. Paula, voy a tener sin audífonos porque me han dicho que no se oye con audífonos, no se oye el video. Entonces lo voy a grabar con audífonos, esa es la razón. Nada normal, nada más que se va a escuchar el video y todo, no con audífonos se va a escuchar. Perdón, una disculpa. Les decía que vamos a revisar cuestiones generales sobre la semana número 4 y como ya habrán visto algunos de ustedes, la semana 4 es una semana, primero su nombre lo indica, semana de integración y segundo nos explica a grandes rasgos es como un resumen, eh, digamos, de lo que ha sucedido en las 4 semanas, en las 3 semanas previas y también funciona como eh, me gusta decir que funciona como algo que ustedes como si tal vez no revisaron todos los textos, lo puedan revisar ahora. No es que van a revisar todos, probablemente van a revisar los más importantes. Pero si ustedes no han revisado ninguno, entonces es muy importante que vean. No vienen todos, no están los de las 3 semanas previas. Simplemente están los que, de acuerdo a plataforma en línea, Prepa en línea CEP, son los más importantes y los que podrían ayudarles mejor a organizar su proyecto integrador y su foro de integración, que son las formas de evaluación de esta semana. Me alegra mucho, como les dije, estar por acá, presentarles la agenda de la clase, que es esta. Ahí está. Vamos a tener, esta es la sesión número 7 del módulo número 4, de la semana número 4. Vamos a explicar contenidos generales. No creo que me detenga demasiado en eso, simplemente porque eh, los contenidos generales ya fueron explicados las 3 semanas previas. Solo voy a hacer algunas observaciones sobre algunos de los contenidos de la semana 4. Entonces creo que a ustedes les puede ayudar mucho saber cosas como muy puntuales. Los dinámica de trabajo y los ejercicios y el puntaje extra son básicamente su participación dentro de la plataforma. Recuerden que no es suficiente asistir, sino que tienen que participar de manera activa. Buenas noches, Sonia que va llegando. Recuerden, vamos a ver el proyecto integrador. Por ahí un par de personas eh, me han preguntado sobre el proyecto integrador y me alegra mucho que lo estén adelantando para que después no solo no les tome las prisas, sino que puedan hacer un trabajo cada vez mejor, que puedan incluso mostrar un avance el viernes. Explicaré el foro de integración de la semana 4. Tampoco creo que me tome mucho tiempo porque es básicamente igual al de la semana pasada. Entonces, si ustedes participaron 5 veces durante por lo menos 4 días con las reglas de la etiqueta, paráfrasis, etcétera, eso es suficiente para que tengan una mejor calificación. También voy a hacer una aclaración ahí del foro de integración de algunas cosas que vi la clase anterior. Entonces, es importante que revisemos eso también. Luego cuestiones de plagio, las he repetido cada semana, no hay que tener cuidado. Y recuerden que el plagio consiste en hacer pasar palabras o información que no es nuestra como si lo fuera. Hay niveles de plagio, por eso hay niveles de descuento en sus calificaciones, porque dependiendo del nivel de plagio es el nivel de descuento. De entrada, no colocar bibliografía o fuentes de referencia, fuentes de consulta, es un plagio porque indicaría que tú estás diciendo que todo lo que leíste es original tuyo y no lo obtuviste de ningún lado. Entonces eso es un poco contradictorio, pero de todos modos nos vamos a encargar de revisar cuestiones de ese tipo. Luego, revisión de trabajos de generaciones anteriores. Les voy a mostrar en particular un trabajo que me gustó mucho, que tiene que ver con
un proyecto integrador. Se los voy a mostrar para que vean más o menos cómo es y ustedes puedan tomar lo que consideren pertinente para poder hacer algo más o menos con esa estructura. Si bien no igual, ustedes tomarán lo que necesiten tomar y yo confiaré en que ustedes lo harán bien. Las preguntas del público, las dudas generales son en particular, las tenemos ahí. La sesión del viernes la vamos a tener también. Y a partir de eso ya iremos viendo más o menos cómo se va. Las preguntas que ustedes tengan en particular. A ver, permítanme un segundo. Aquí está. Una de las cosas que me ha llamado la atención aquí, entrando ya en materia, que sería para la semana 4, que es la semana de integración, lo que están viendo en la pantalla, es la cantidad de materiales que hemos leído. Hacen una revisión, como ustedes verán ahí. Lo primero que ven de manera horizontal, que es esta línea que estoy pasando con el cursor, son los contenidos de la semana 1, la segunda de la semana 2 y la tercera de la semana 3. Entonces realmente es como una selección de aquellos textos o materiales que nos pueden ayudar a nosotros a conseguir nuestro objetivo, en este caso pues al aprobar la materia con la calificación más alta posible. Solo ahí, para esta semana, si ustedes ya revisaron todo eso, no tendrían que hacer nada más que revisar los textos que están ahí, que se llaman Cómo hacer una historieta y Cómo usar Pinkston. Y el foro Aprendiendo, que también pueden seguirlo revisando. Yo lo publico todos los días. Publico contenido todos los días en él. Entonces, bueno, vamos a revisar muy rápido qué hacer. Bueno, los demás, el resto de los materiales que están viendo, son lo que hemos revisado las últimas sesiones. Si alguien ha estado en las sesiones o ha visto los videos, se dará cuenta que esos materiales tienen que ver desde la lectura, es decir, qué es la lectura, pasando por la literatura en México, las lenguas originarias o lenguas indígenas, la literatura en Internet y una historia literaria, más o menos para ver corrientes literarias. Eso es a grandes rasgos, de manera muy pequeña, un comentario de lo que hemos visto en este módulo, que ha sido primordialmente literatura. También hemos visto cosas muy importantes como fondo y forma, como lenguaje denotativo, connotativo, como géneros literarios, género lírico, género dramático y género narrativo. Entonces eso también me parece como importante destacarlo porque si bien llevamos 3 semanas, hemos visto bastante información, tenemos muchísima información con la cual ustedes ya pueden hablar de manera más o menos experta de literatura. Una de las cosas que me interesa mucho es cómo hacer una historieta, que es lo que está aquí. Para saber hacer una historieta tenemos primero que saber abordar la historieta. Lo que voy a hacer aquí, bueno, hay 2 videos y yo voy a enlazar con otro. Me interesa mucho más una historieta normal. eh, Cuenta una historia a partir de personajes y hay algunas fórmulas para hacerlas. Sí, yo quiero que ustedes vayan un poco más allá, sobre todo por lo que les voy a contar. Es decir, que cuenten también una historia, que lo enlacen con un poco de creatividad a la hora de escribir ustedes sus propias historias, ¿no? Al final se les ha pedido en varias ocasiones que ustedes pongan en práctica su creatividad. Por ejemplo, el cuento de las nubes, adaptarlo al entorno moderno, es una prueba más de que también se les pide escribir y que se les pide un poquito de creatividad, ¿no? Entonces, para eso, en este caso no es la excepción. Vamos a ver primero narraciones e historietas, que es un video, y luego les voy a poner otro que habla sobre, en particular, algo que me gustaría que participaran ustedes, que son las novelas gráficas. Las novelas gráficas es un paso más allá de la historieta. Bueno, vamos a ver primero este nivel inicial. La forma en que voy a evaluarlos a ustedes es participando, es decir, dando opinión del video, de los videos. Eso les va a permitir a ustedes tener un panorama más o menos general de una historieta. Me habían preguntado por ahí cuál es la extensión de la historieta. Aquí les van a decir cuál es la extensión de la historieta y es como una cuestión inicial. Perdón, voy a poner dura como 5 o 6 minutos y ese les va a permitir a ustedes, repito, saber
qué es una historieta, lo más básico. A lo mejor algunos ya lo saben, les pido un poco de paciencia para los que no sepan. Entonces, el mínimo que vamos a hacer nosotros, aunque lo voy a explicar también después, el mínimo que ustedes tienen que entregar son 9 viñetas para la historieta. Son 9 viñetas, no son necesariamente 9 diapositivas. Son 9 viñetas que por ejemplo, una diapositiva podría tener hasta 4 viñetas. Esa es la razón. Ok, bueno, voy a poner primero este y después ya iremos, después voy a escuchar sus opiniones. Luego pongo un segundo video que se llama La novela gráfica y ya escuchamos sus opiniones. Hola, soy el profesor Luis Alberto Calderón del curso de Fundamentos Visuales y en esta ocasión quiero hablarte sobre algo muy importante, que es la historieta. La historieta o cómic son una serie de dibujos que constituyen un relato con o sin texto, en donde cada cuadro está relacionado con el siguiente y el anterior. Los relatos que emplea la historieta pueden ser cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventura, etc., con texto o sin él. Puede ser también un fragmento o papel digital o bien constituir simplemente una tira en la prensa, en una página completa o en una revista o en un libro. La historieta, como sabemos, forma parte de las revistas, de los diarios y del amplio espectro de la comunicación por diversos medios. También hoy los diarios se apoyan en otra técnica gráfica que es la conocida como infografía, que sirve para dar una versión más pedagógica utilizando la gráfica para explicar algunos sucesos o hechos noticiosos. Podemos decir que la historieta es una manifestación de comunicación que demanda de un conocimiento y técnica a veces muy útil y pedagógica para explicar temas tabú o difíciles de desarrollar. Al dialogar de los antecedentes de la historieta, de sus antecesores, es inevitable nombrar a los antiguos egipcios que representaban muchos de sus mitos en dibujos y jeroglíficos que realizaban sobre hojas de papiro y además hacían murales en forma de tira, que incluían imagen y texto. Incluso también podríamos irnos un poco más atrás y mencionar a las primitivas pinturas rupestres en estos antecedentes. No obstante, la historia del cómic se relaciona más correctamente con la de la imprenta y la caricatura. La historieta, que nace casi al mismo tiempo que el cine, pronto desarrollará un particular lenguaje icónico. Las primitivas viñetas, todas del mismo tamaño y con los textos al pie tímidamente incluidos en el dibujo, serán sustituidas por viñetas de diferentes tamaños y situación. Los textos incluirán casi desde el principio en globos o bocadillos. El uso de onomatopeyas es algo muy importante y van escritas con grandes letras, también se harán presentes con ciertos símbolos ya universalmente conocidos y aceptados, como por ejemplo una sierra cortando un tronco para indicar sueño o una bombilla que se enciende para aclarar que el personaje ha tenido una idea. Tiene un alcance comunicativo que difícilmente se puede conseguir con otro medio de expresión. Veamos también algunos aspectos y características de la historieta. Respecto a lo gráfico, podemos decir que las historietas pueden abarcar muchos temas, pero su característica principal es que se encuentran relatadas exclusivamente con imágenes y los textos se colocaban para complementar las imágenes casi al pie, ¿no? Y los textos de las historietas, como les decía, complementan las imágenes y se limitan, ojo, a decir todo aquello que no se puede deducir de las imágenes, pues en estos géneros se puede entender la línea de la historia mediante imágenes e incluso puede ser vista por personajes, por personas iletradas y entender toda la idea a transmitir. Si mencionamos los géneros en los que ha incursionado la historieta, hasta este momento casi han abarcado todos, ¿no? Pero destacan algunos. Las aventuras, guerra, ciencia ficción, aviones, robots, amor, drama, cómicos, deportes, fantásticos, históricos, policíacos, de investigación, etc. El texto se escribe en lugares específicos, diciendo lo que piensan los personajes y explica lo que hacen. Puede encontrarse en un cuadro en la parte superior, inferior o en los bocadillos. La onomatopeya es la escritura de los ruidos o quejidos que realizan los personajes.
Los aplican tanto en cosas como en los mismos personajes, abarcando desde artículos rotos, por ejemplo como vasos, vidrios, etcétera, y avanzando hacia otros criterios. Los cuadros y viñetas son cuadros o recuadros que encierran una serie de imágenes separadas previamente y en estos se encuadran un fragmento completo de la historia en varias imágenes. Los dibujos representan los hechos que deben apreciarse por el lector y para aquellos que lo miran expresan con sus figuras las acciones escritas en los bocadillos. El bocadillo es un círculo o figura en la que se escribe el texto, ya sea el que piensa o el que dice el personaje. El autor de un cómic organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. El texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo, que sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Para concluir, podemos decir que la historieta son narraciones de contenido variado en las que se emplea básicamente dibujos y textos escritos. Los dibujos representan a diversos seres o personajes, los cuales se estructuran en escenas y los textos son palabras explicativas que sirven para orientar al lector. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos pronto en clase. Gracias. Listo. Un segundo. Ya. Ahora sí tenemos más o menos ya captado a qué se refiere con historietas, qué es una onomatopeya, cómo se construye una historieta, ¿no? Entonces, como lo dice el video, hay algunas cosas que la historieta puede tratar cualquier tema, pero también es importante que veamos que ustedes tienen que tratar un tema específico. Entonces ustedes tienen que referirse en particular a ciertos aspectos que van a cubrir la historieta, ¿no? Entonces, los leo, por favor, de qué trata el video, por qué es importante, cómo me va a ayudar a mí, a mi proyecto integrador, sobre todo esta última pregunta, cómo este video me va a ayudar a mí, a mi proyecto integrador. Esa es la parte que me gustaría que ustedes me dijeran qué onda con eso, por favor, así que conteste. De todos modos, aquí está este segundo video que también les puede ayudar y aquí hay una explicación gráfica de cómo me gustaría que hicieran la historieta. Por ejemplo, elige la herramienta digital que utilizarás. Se puede ser Canva, puede ser, bueno, ahorita lo explico, primero los leo. Dice Sonia, nos está ayudando en decirnos cuáles son las viñetas y las características de la historieta. Repito, Sonia, sé que alguno parece muy básico, pero es importante que lo sepamos. Los demás, todos, algunos podrán decir, repito, que es muy básico porque algunos ya conocerán historietas, pero para los que no, es útil. Así que gracias por lo que escribiste. Una historieta es una forma de arte secuencial que combina dibujos y texto para contar una historia. Es decir, una historia bastante, como lo dijo Valentín, secuencial. Es, primero el protagonista se levanta de la cama, se baña, desayuna, va a la escuela, etc., ¿no? A eso se refiere con secuencias. Se conoce como cómic. La historieta puede ser contada a través de diálogos entre personajes, pensamientos de personajes o narración de un narrador. Puede tener las tres cosas muy bien. Jessica nos dice, podrá explicarme mediante ilustraciones y más entretenido de una manera más breve. También eso es importante y eso, esta parte que está diciendo Jessica la vamos a destacar un poquito cuando les muestre un ejemplo. Lo que están viendo en pantalla, muchas gracias y novedades considero que va a servir como guía para la elaboración, brindando ideas como las onomatopeyas, que en mi caso no se me ha quedado muy claro, pero aquí estoy.
Las onomatopeyas, no sé si has visto, por ejemplo, Nubia, ¿me podrías explicar, por ejemplo, cómo escribirías el ladrido de un perro? Los demás también. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? ¿Cómo escribirías el ladrido de un perro? Es para explicar la onomatopeya. Jessica dice, perfecto. Dice, wof, el ladrido o wow, wow. Está perfecto. Eso que pusieron, eso o esto es la onomatopeya, Nubia. La onomatopeya se define como cuando tú tienes que escribir un sonido. ¿Cómo lo vas a escribir? Esa escritura es la onomatopeya. Eso que puse, por ejemplo, wow, wow. Por ejemplo, no es igual para Sonia que para Valentín o para Jessica. Vean, lo pusieron de tres formas diferentes. Esa es una onomatopeya. No hay una forma concreta de representar un sonido. Eso no es posible porque está en la naturaleza. La mejor forma, la forma más cercana que tenemos es esa. Si yo les digo también cómo toma agua, ustedes me van a representar una palabra. No son palabras que tengan un significado, sino son formas de que yo puedo dar a entender un sonido. En particular sonidos, casi siempre son sonidos. Eso se veía mucho en los cómics, en las películas también, antiguas también se veía mucho eso. Entonces más o menos es, exacto, algo así como wow. Así por ejemplo cuando dan un golpe, por ejemplo Nubia, escríbeme cómo se oye, cómo se escribe un golpe, cómo escribirías tú un golpe. Por ejemplo, bueno, los demás escriban cómo dan un golpe, por ejemplo, al el cuerpo de alguien, cómo se representaría por escrito. Pac, pom, pom, tush, pom. Exacto. Eso que están poniendo Jessica, Sonia y Nubia, gracias. Eso justamente es una onomatopeya. Y eso siempre está en los cómics. ¿Por qué? Porque en los cómics no puedo escuchar el sonido, por supuesto. Entonces tengo que escribirlo porque el personaje está experimentando algo, ¿no? También, por ejemplo, dormir. Ustedes, por ejemplo, este es el sonido de dormir para mí. Para ustedes puede ser un poco distinto. Esos son onomatopeyas. Y los cómics, Nubia, están llenos de onomatopeyas. Un montón. Eso es lo que se explica básicamente. Entonces, si ustedes usan esos, tienen la posibilidad de poder explicar mejor lo que ustedes quieren explicar. ¿Ok? Exacto. Si Jessica pone, exacto, eso es justamente, eso es una onomatopeya porque está representando el pensamiento. Cuando le dices es como que dudas, pero estás pensando en algo. Si yo le digo, Jessica, ¿cómo, cómo escribirías el pensamiento? ¿Cómo que alguien está pensando? Entonces ya pones a lo mejor o pones alguna otra representación. Puedes poner, por ejemplo, esto. Puntos suspensivos es que está pensando alguien. Eso es una onomatopeya. Y repito, se usa muchísimo en las novelas, perdón, en los cómics. Em, Dicho esto, como verán, las onomatopeyas se utilizan muchísimo en los cómics y lo que estoy tratando de explicarles ahorita es esto que están viendo en la pantalla. Tienen que hacer su historieta. Gracias a ti también por preguntar. Aunque no te quede claro, pues puedes preguntarlo y aquí todos podemos contribuir a entendernos. Dice, elige la herramienta digital que utilizarás. Puede ser Canva, que yo uso Canva. Puede ser Pinkston, que tiene un problema Pinkston y es que es muy fácil de usar, es muy buena con los cómics, pero te cobra. Entonces eso es un problema. Y la última puede ser en presentaciones de Google también se puede. O en PowerPoint también si lo quieren hacer ahí también se puede. Luego define qué tema abordarás, escribe el argumento, unas cuantas líneas explica de qué va a tratar. Luego determina características de los personajes, delimita el tiempo, el ambiente, los escenarios, estructura un esquema general, hace una lista, elabora un boceto y manos a la obra. La idea o lo que nos dice esta historieta, de hecho, es que ustedes tendrían que hacer una planeación, aunque sea muy pequeñita, de lo que van a decir, para después ya volcarse a escribir el cómic o la historieta.
Entonces, más o menos tomen en cuenta eso y también vean, por ejemplo, ahí va, pues voy a meter onomatopeyas para mostrar que pues, el lenguaje poético. Ah, pues perfecto, no hay ningún problema. Es parte de su guión, ¿no? A propósito de esto, bueno, es muy fácil, pero digo, sé que es un poco obvio, pero a mí no me parece tan obvio, entonces lo voy a revisar con ustedes. Primero quiero que me expliquen. Bueno, más bien quisiera preguntarles. Todos tenemos claro qué tengo que hacer en el proyecto integrador, porque es importante que lo sepan, o al menos lo revisaron, si no, no hay problema, ¿eh? Mi labor también es explicárselos, pero para entrar en esta segunda parte de la clase, hacia el final de la misma, quiero explicar qué es el proyecto integrador, y de hecho lo están viendo en la pantalla. Lee las instrucciones y luego descarga un formato que se llama la historieta como creación literaria y descárgalo. No te preocupes, Sonia, ahorita para eso estamos revisándolo y yo esperaría que después de hoy ya tú pudieras revisarlo por tu cuenta. Resuelve lo que se indica en el archivo. Necesitarás abrirlo y editarlo en un procesador de textos. Vamos a abrirlo. No te preocupes, Jessica, vamos a abrirlo. Ahí va. Se está abriendo, déjenme dejar de compartir y poder compartir el otro. Se está abriendo. Listo, ahí va. Ahí va. Ustedes están viendo el formato que se llama la historieta como creación literaria. Les pido por favor que para evitar descuento de puntos lean con mucha atención las instrucciones que ahí están. Identificar los pasos previos. Decide si ordena los siguientes pasos para analizar un texto literario según tus aprendizajes de las semanas anteriores. Tienen que descubrir los 30. Es indispensable que pongan del 1 al 30 en el orden en el que ustedes consideren necesario. Luego, las sugerencias son: identifica los pasos, si analizas primero la experiencia estética o el aspecto técnico, define si es mejor empezar por el análisis, por el fondo o por la forma, sombrea con rosa los pasos relacionados con el análisis de la forma y con verde los que se corresponden al fondo. Es importante porque si no colorean de verde, de rosa y de verde, se les va a descontar puntos porque está claramente explicado en la historieta, en el formato. Entonces ya aquí contestan del 1 al 30 y luego escriben en 5 a 15 líneas por qué decidiste ordenarlos de esa manera. Aquí se vale colocar paráfrasis y citas textuales. Voy a ver, Nubia nos dice, ya estaba revisando las instrucciones. Si tienes alguna duda o pregunta, pues obviamente no las puedes hacer. Nubia, no hay ningún problema. Vamos al 3, por favor, porque aquí siempre se confunden. No es que tenga truco, pero pues se confunden frecuentemente. Elabora una historieta en la que cuentes tu experiencia durante el módulo 4. Para su realización, usa tu creatividad y toma en cuenta lo siguiente. ¿Sabías algo sobre literatura y textos literarios? ¿Qué tan fácil o complicado resultó? ¿Qué experiencias y aprendizajes? ¿Tienes inquietud de seguir leyendo? ¿Quieres aventurarte a tus propios textos? Hasta ahí creo que está todo claro. Tengo que poner mi experiencia. El problema es que ustedes solamente en generaciones anteriores solamente están contando eso. Voy a hacer una pequeña pausa para ver lo de Valentín. Dice, sí, solo que ya empecé a hacerlo, pero ya llevo como 3 diapositivas, partidas en 4 viñetas, pero solo de los temas vistos en la semana 1 y un poquito de la 2. Entonces, si hago 9 diapositivas, estoy mal, ¿verdad? Si haces 9 diapositivas, te van a servir 36 viñetas, Valentín. Me parece que es demasiado. Ahora te lo voy a simplificar dentro de un momento para que no hagas tanto. Yo creo que con los temas de la semana 1 es suficiente para que te extiendas en tu historieta. ¿Ok? Pero ahorita lo explico un poco más a detalle. Aquí, por favor, esta es la clave. Esto creo que no hay duda. Tu experiencia en el módulo. Lo que sucede es que algunos de ustedes solo me cuentan su experiencia en el módulo. ¿A qué me refiero? Yo estuve bien, estaba muy nervioso, no sabía qué era literatura, pero empecé a leer y etcétera. Y eso está bien. Pero eso no me indica en realidad que aprendiste nada. Yo tengo que saber a través de la historieta que tú aprendiste algo en el módulo. Si no, no puedo aprender nada. Si no puedo, perdón, yo no puedo darme cuenta que aprendiste nada. Si no me dices qué aprendiste. Y esta es la clave de la historieta. Recuerda incluir, además de los pasos que ordenaste, aspectos como creación de mundos posibles, ficción y realidad, elementos divertidos, características y situaciones de la vida cotidiana que se presentan en literatura, el contexto y qué es lo que quieres compartir con quien lea tu historieta.
Es decir, debes compartir 1 o 2 temas máximo de lo que vimos en las 3 semanas anteriores. Eso es lo que precisamente estaba haciendo Valentín. Por eso te decía, Valentín, que solamente con los de la semana 1 es suficiente para que tú ahí lo dejes y te quedes ahí, ¿no? Entonces, es importante que revises, repito, solo es además de tu experiencia, un tema o máximo 2, porque si no, no les caben. En realidad lo que tú tendrías que hacer más o menos, Valentín, es contarlo en unas 4 o 5 diapositivas. Si ya llevas 2, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Y luego revisa los recursos, cómo hacer una historieta y cómo usar Pinkston. La de cómo hacer una historieta ya lo vimos. Y cómo usar Pinkston, ustedes pueden verlo. El problema es que Pinkston te cobra. Entonces lo que sugiero que hagan es que hagan todo el proceso, todo el cómic, y luego le tomen fotos como fotos de pantalla y lo pongan en una presentación y así lo suban a Drive. Esa es la forma, digamos, de usar Pinkston sin tener que pagar. Dice Valentín, es lo que estaba haciendo de las 3 semanas, de todo lo que aprendí. Está muy bien, pero no nos va a caber, Valentín. Entonces sugiero que sea solo de una, o si quieres de tu tema, el tema que más te haya gustado, uno, ese lo desarrollas en una historieta. Y luego vienen para el guión, recuerda los pasos que debes seguir. Elige tus personajes, contexto, experiencia estética. Vean, también pueden hablar de experiencia estética. Reflexiona sobre el lenguaje, revisa tu guión. O sea, tienen que hacer un proceso en el cual se vea que hay una planeación previa y que hay un desarrollo de un tema. Si solamente se dedican a contarme cosas sobre su experiencia en el módulo, no es suficiente porque necesito más. Como lo dije y lo repito, necesitan demostrarme a mí que aprendieron algo. Si solo me pones que sacaste 9 en la primera semana y 6 en la segunda, eso no es un aprendizaje real. Necesito que ustedes me demuestren que aprendieron algo. Eso a través de la historieta. Y la última, pega el enlace a tu historieta y se incluye debajo. Aquí, para no variar, pues van a tener que poner referencias. ¿Cuáles son las referencias? Los temas que ocupen. Por lo menos debe haber 2 referencias. Ustedes deciden cuáles son. Depende del tema que hayan agarrado. Si ustedes deciden hablar de fondo y forma, pueden poner esa y poner experiencia estética. Si ustedes deciden, no sé, géneros literarios, pueden poner los de la semana 1 y además alguno de los textos de Sor Juana o de los que vimos la primera semana en el cuadro comparativo. Básicamente es eso a lo que se refiere, a lo que se refiere las referencias. Tienen que poner, repito, 2. Las tienen que poner aquí, por favor, donde están viendo en la pantalla. No las pongan, por favor. No las pongan en el cómic. Prefiero que las pongan aquí. Si las ponen en el cómic, bueno, ni modo, pero de preferencia háganlo aquí, por favor. Ahora sí, preguntas, por favor, sobre el proyecto integrador. También les voy a compartir ahora mi pantalla donde vienen algunos ejemplos de esto. Miren, ¿qué es lo que tengo que hacer en el proyecto integrador? Enfocarte en mi experiencia, bueno, que ustedes se enfoquen en su experiencia del módulo y algunos temas del mismo. Algunos temas del mismo, puede ser 1, puede ser 2 máximo. Mínimo 9 viñetas y máximo 20. Buenas tardes, Cristian. Dice Nubia, perdón, no había visto tu pregunta. Entonces, a través de las viñetas vamos a expresar lo que aprendimos utilizando los mundos posibles y lo demás aprendido durante las otras semanas. Sí, Nubia, tal cual. Eso como lo pones, en realidad podría ser un cómic muy grande. Yo lo que quiero es que hagan solamente uno. Con un cómic es suficiente. Perdón, con un tema. Perdón, tema. Si tú agarras, no sé, fondo y forma y lo desarrollas durante 9 viñetas, con eso habrás cumplido la historieta. Pero si también quieres agregarle lo de la debutante, las nubes, eh, no sé, Sor Juana, el rey burgués, etcétera, todo lo que vemos, Frankenstein, también lo puedes hacer. Entonces tú decides cuál es. El punto es que reflexiones sobre eso y que me demuestres a mí, pues que aprendiste algo. Vean estos ejemplos que están ahí. Mínimo 9 viñetas, máximo 20. O sea que ahí en ese caso, Valentín, en particular para ti, pues tendrías que hacer 2 de 4 y yo diría que hagas por lo menos 3 diapositivas. Cada una dividida en 4 serían 12 diapositivas. Con eso creo que es suficiente para expresarte y para cumplir con el requisito.
Bibliografía obligatoria, es decir, fuentes de referencia obligatorias, si no quieren un descuento de puntos, por favor. Recuerden que pongo referencias porque ya leí algo. Si no los pongo es porque, según ustedes, no leí, no tiene sentido. Ya lo he explicado en varias ocasiones. Revisen el documento de la historieta como creación literaria, que es el que les acabo justamente de mostrar, ¿no? Básicamente, esa es la historieta. El proyecto integrador, perdón. Eso es básicamente el proyecto integrador. Lo que les voy a mostrar ahora, muy rápido, bueno, es un cómic que hicieron en otras generaciones. Vean, por ejemplo, inventa personajes, pone diálogos, coloca escenarios. Dicen, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Félix. Les estaré contando lo que viví en el módulo 4. Entonces van pasando. Vean, cuenta su experiencia. Has estado viendo durante el módulo. Eso está normal. Pero luego desarrolla otra cosa. ¿Sí? Un texto literario. Y luego procesos de planeación, organización, fondo y forma. ¿Sí? El autor, el escritor, literatura de diferente tipo, literatura digital, etcétera, ¿no? Entonces vean cómo lo desarrolla Mary Shelley con el Frankenstein y listo. Eso obviamente esta persona hizo 7, 11, 2, 3, 3, 15, 19, hizo 19 diapositivas, perdón, 19 viñetas, lo hizo en 6 diapositivas, ¿no? Más la portada, ¿no? Entonces, a mí me parece como un buen ejemplo de cómo podrían ustedes ayudarse para hacer sus definiciones. Vean, lo único es que cargó un poquito de diálogo, está muy dialogado, tiene mucha información, pero eso no se lo puede ver, ¿no? Este es un ejemplo de un texto de una calificación alta, por lo menos de 9 para arriba. Y si le puso bibliografía, pues sí, pero si todo esto no le pone bibliografía, pues no va a superar el 9. Es un ejemplo que les quería mostrar de otras generaciones anteriores, para que vean cómo se hace. No se trata solamente de contarme la historia. Se trata de hacer eso, sí, por supuesto, pero también de mostrar conocimientos, información sobre el módulo. Eso es lo que también me está interesando mucho. ¿Dudas sobre el proyecto? Para ya ir cerrando y pasarme al foro. Gracias, Jessica. Vamos a cerrar esta sesión con el foro de integración. Dice, quiero marcar claramente los requisitos que ya vimos la semana pasada. Todas las participaciones deben llevar citas o paráfrasis y referencias. 5 a 8 renglones, no más de 4 días, más de 4 días, por favor. Reglas de la etiqueta y la ortografía. ¿Qué es lo que vi que falló muchísimo en el foro de integración de la semana pasada? Número 1, no ponen referencias bibliográficas. Número 2, no cumplen los 5 a 8 renglones. Número 3, se limitan a dar su opinión y recuerden que aquí no solo es dar tu opinión, sino es buscar información que te permita reforzar tu opinión. Tu opinión no es suficiente ya en este nivel, tienes que consultar fuentes para poder opinar de una manera más profunda. Esos son los defectos que yo encontré y eso se repitió de manera muy sistemática. Otro defecto muy grande fue que ustedes hacían todas sus participaciones el domingo. Eso está, o sea, si tú haces todas tus participaciones el domingo, no puedes aspirar a más de un 7. Eso quiero que lo tengan muy simple, muy pendiente, muy en cuenta, perdón. Y si además no colocas referencias, no cumples los 5 a 8 renglones y no haces citas o paráfrasis, tu calificación no va a ser muy alta. El foro de integración, les puse algunos y lo digo muy directamente, no se trata nada más de cumplir el requisito, de meterme, poner un renglón y decir, sí, compañero, estoy de acuerdo contigo. De eso se trata el foro de integración. Eso no habla de una actividad académica, ni una búsqueda ni un progreso. Eso habla simplemente de cumplir un requisito y de hacerlo nada más porque sí y hacerlo de manera como con flojera, ¿no? Entonces, lo que quiero es que ustedes ya tengan un nivel en el cual puedan argumentar cosas, puedan buscar información, puedan colocar citas y paráfrasis. Ya tuvieron 3 semanas de entrenamiento conmigo y yo pienso que ya ahorita ustedes pueden hacerlo muy bien.
vean sus anteriores referencias, sus retroalimentaciones, pregúntenme, consulten los videos. Hay mucha información que que les estoy dando y esa, pues me parecería a mí que la tienen que usar, ¿no? Eh, Otra cosa que observé también es, antes de que se me olvide, con esto voy a cerrar la sesión, es que ustedes están poniendo como referencias bibliográficas en las participaciones, están poniendo el foro y eso no es aceptable. Yo no puedo poner el foro como una fuente de consulta porque el foro no es fuente de consulta, el foro es donde yo tengo que trabajar. A lo mejor puedo poner el foro y otra cosa, eso sí, porque consulté el foro y otra cosa para hacerlo, pero en sí el foro no me dice nada, me dice solamente las opiniones de todos los demás, ¿no? Entonces quería aclarar eso porque lo vi bastante en el foro anterior. Entonces, ojalá puedan ver el video para erradicar eso. Repito, el foro de integración que van a llevar en la semana 4 no es una fuente bibliográfica en sí, es un material de uso, pero no es un material de apoyo porque no tiene información fidedigna, solo es un foro. Entonces traten de pensar esto. Lo pueden poner además de otra cosa, o sea, es el foro y otra cosa, para evitar confusiones, porque si no se van a confundir y entonces va a estar mal su bibliografía. Otra cosa que he visto también, para terminar, es que ustedes solamente ponen el enlace, copian y pegan el enlace y a veces no lo copian correctamente, entonces ahí hay descuento de puntos. Si yo por casualidad copio y pego para ver si es correcto y no existe, pues ahí yo les desconté ya unos puntos porque no colocaron bien la participación. Recuerden, poner el enlace no es trabajo académico. Eso era del módulo 1, 2 y 3. Ya están en módulo 4, ya tienen que observar un poco más de nivel. Poner las referencias nada más como un enlace, copiar y pegar el enlace, eso está mal. Eso no habla de una preparación. Valentín nos dice, el gemido del águila viene como foro de integración. Probablemente lo que puedas poner, el formato, Valentín, sea como la página del gemido del águila, que es cómo se creó este poema. A lo mejor sí, puede ser que lo pongas así, o buscar una alternativa también. Pero yo incluso, por ejemplo, la semana pasada, copié y pegué enlaces, por ejemplo, de algunas personas de manera aleatoria, copié y pegué y me mandaba al foro. Entonces realmente ahí no veo mucho avance, ¿no? Entonces eh, es lo mismo. Pero bueno, ustedes ojalá puedan buscar una solución. Si no la encuentran, por supuesto avísenme. Último, dudas sobre el foro de integración, porque la semana pasada no salió como esperaba y no funcionó en realidad en algunos casos porque ustedes no estaban. Básicamente tuve muchísimas participaciones el domingo entre las 4 y las 10 de la noche. Y eso es completamente inaceptable porque parte de su compromiso con Prepa en Línea C, pues es meterse durante la semana. Entonces, bueno, pues nada más era aclararles eso. Si no hay dudas, yo me voy despidiendo. Eh, Muchísimas gracias por su presencia esta tarde. Les recuerdo que si quieren entregar aportaciones el próximo viernes, es decir, mostrar el avance de su proyecto, son bienvenidos y yo estaré muy contento de verlas y revisarlas, más algunos contenidos que también tengo preparados para ustedes sobre participación. Hoy no hubo tanta, pero más que sobre un video, pero pueden seguir participando a través del chat si ven el video que va a aparecer mañana. Y también pueden participar el próximo viernes para cerrar el módulo, ¿no? Me dará mucho gusto verlos acá, como los he visto las semanas pasadas, para poder despedirnos y cerrar el módulo 4. Muchas gracias por su asistencia esta tarde-noche. Que la pasen muy bien. Perdón. Qué bueno que me recuerdas. Muy bien, espérame, Valentín, dame un segundo. Porque creo que cerré el enlace. Espérame. Aquí está. Lo voy a poner. Qué bueno que me recordaste, gracias. Es un video sobre novela gráfica. Eh, Dura 5 minutos.
Lengua materna español. Segundo grado. Bloque 2. Secuencia 7. Adaptar narraciones a historietas. Novela gráfica. Una nueva forma de literatura. Me gustaría escribir alguna historia, pero con ilustraciones como esta novela gráfica. Pero creo que antes debo conocer sus características, cómo surgieron y cuáles son las más relevantes. ¿Me acompañan? Esta novela gráfica está increíble. ¿Cómo ves si la revisamos para conocer sus características? Es una buena idea, me parece. La novela gráfica tiene sus orígenes en la historieta o cómic. Una novela gráfica es una historieta, pero no al revés. Esto se debe principalmente a su formato y al público al cual va dirigida. Los cómics pueden aparecer como tiras en periódicos y en forma de revistas de poca extensión, mientras que las novelas gráficas lo hacen en libro. Las novelas gráficas están dirigidas principalmente a jóvenes y adultos, mientras que las historietas al público infantil y juvenil. Uno de los inicios de la novela gráfica se sitúa en el siglo XIX, con la publicación de obras primero por entregas y posteriormente recopiladas en un volumen, como por ejemplo la saga de Monsieur Cryptogame, 1845, de Rodolphe Toffer, Granizada, 1881, de Apelé Mestres, y La familia Fenouillard, 1893, de Marie L. George Colomb, Christophe. Es durante la segunda década del siglo XX cuando cobra mayor interés entre los lectores y los autores empiezan a crear nuevas formas y formatos para contar historias. Muestra de ello son, por ejemplo, Alma Rebelde, 1948, de Jane Eyre, pequeño volumen de 20 páginas que abre la colección La novela gráfica. Black Mark, de los artistas Jill Kent y Archie Goodwin, publicada en 1971, es considerada la primera novela gráfica, aunque para entonces no se denominaba así. La obra A Contract with God, de Will Eisner, publicada en 1978, fue definida como la primera novela gráfica. La novela gráfica se fortalece cuando el término se usa para diferenciarla de los cómics, dirigidos entonces principalmente al público infantil y juvenil. Algunas obras literarias clásicas se adaptaron a novela gráfica. Por ejemplo, La trilogía de Ulises, una adaptación libre de Sebastián Ferrand, de la obra clásica La Odisea, de Homero. El infierno de Dante, de Joseph Lanzara, adaptación basada en la Divina Comedia de Dante Alighieri. También han sido adaptadas e ilustradas obras literarias modernas. Tales son los casos de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, adaptada e ilustrada por Stephen Yue, y Moby Dick, de Herman Melville, adaptada por Jim Rewaworth e ilustrada por Denis Diprez. Encontré las características de la novela gráfica. ¿Lo leemos? Sí, claro. Mira. Tiene formato de libro, con tapas duras y papel de buena calidad. Tiene más páginas que el cómic. Presenta la historia en viñetas, es decir, con ilustraciones y textos más o menos breves. Sus ilustraciones desarrollan toda una atmósfera o ambiente alrededor de la historia. ¿Buscamos las novelas gráficas más relevantes? Claro, vamos a investigar. Hay un gran número de novelas gráficas. Algunas de las más relevantes son Maus de Art Spiegelman, la cual narra la historia de los padres del autor en un campo de concentración en la Alemania nazi. En ella, los personajes son animales, los judíos son ratones y los nazis son gatos. Un título de este subgénero con origen de historieta es Batman, El regreso del Caballero Oscuro de Frank Miller, considerada como uno de los pilares de la novela gráfica. Muestra a un Batman anciano y alcohólico que vuelve a vestir su capa, desatando una revolución social. Del mismo estilo es Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons. Esta obra es considerada por muchos como la mejor novela gráfica de todos los tiempos. Narra la historia política y social de Estados Unidos del siglo XX a través de superhéroes, quienes aparecen como reales dentro de la historia.
Mira, encontré novelas gráficas mexicanas. A ver. Una de las primeras novelas gráficas creada por un artista mexicano es Operación Bolívar, de Edgar Clement, que cuenta la historia de Leónidas, un cazador de ángeles. Yo encontré El complot mongol. Es una obra que se desarrolla en la Ciudad de México y trata sobre las peripecias que vive el detective privado Filiberto García. Quiero hacer una novela gráfica como Complot Mongol. Oye, sí. Te invito a que busques alguna de estas novelas gráficas. Seguro te vas a entretener mucho. Y también podrás crear la tuya. ¡Adiós! Listo, ese era el contenido sobre novela gráfica. Y en particular era importante, gracias por recordarlo, Valentín, era importante porque les da una perspectiva. Es decir, con esto espero que tengamos claro que el cómic no es para niños, tiene temas muy duros y tiene temas muy serios y profundos, y muchos de ellos se relacionan con la literatura. En realidad, para mí, al menos, la novela gráfica es literatura, y también los cómics son literatura. No importa si es Mafalda u otro tipo de textos, siguen siendo literatura, siguen generando una experiencia estética en los lectores que son ustedes. ¿Vale? Muchas gracias muchas gracias por su presencia. Espero que les haya servido esto de novela gráfica. Úsenlo, por ejemplo, en sus foros de integración o úsenlo para estructurar su proyecto integrador. ¿Vale? Muchas gracias por haberse conectado esta tarde, noche. Nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien.